Las siguientes participantes son dos compañeras del Departamento de Filología Inglesa y Alemana, Beatriz Cerezo y Gora Zaragoza. Beatriz Cerezo es doctora en Traducción e Interpretación por la Universidad Jaume I. Ha trabajado como traductora autónoma, especialmente en los campos de la traducción audiovisual y jurada, y ha impartido clases de traducción en la Universidad de Granada y en la Universidad Jaume I antes de ser profesora aquí en nuestra universidad. Trabaja en el departamento, como decía, y entre sus principales áreas de investigación están la traducción audiovisual y la didáctica de la traducción. Otras áreas incluyen también la investigación en la confluencia formada por cine, traducción y censura. Entre sus acciones se encuentran la asistencia a eventos de investigación, evaluación y dirección de trabajos, análisis en cursos de traducciones de películas cuyas obras literarias fueron censuradas, etc. Por su parte, Gora Zaragoza es profesora contratada de doctor, también en el mismo departamento. Durante los últimos años ha trabajado en la traducción de novelistas británicas al español, publicando Censuradas, Criticadas, Olvidadas, las novelistas inglesas del siglo XX y su traducción al castellano, del Servei de Publicacions de la Universitat, Preserving Femininity in Translation, a Strategy-Based Comparative Analysis of Virginia Woolf's To the Lighthouse in French, de Lambert Academic Publishing y otras obras. Ha introducido y anotado una colección de relatos cortos de la escritora Holby, censurada durante la dictadura franquista, y actualmente participa en un proyecto de investigación del cual nos van a hablar, el proyecto Mute. También ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Lancaster, de California Davis, de California Berkeley, y es la coordinadora de este proyecto que ahora nos van a presentar. Vale, muchas gracias, Ana. Y buenas tardes a todos. En primer lugar, nos gustaría agradecer a Ana, a Julia y a Nuria que nos hayan invitado a participar en esta jornada. Y para nosotras es un placer y una suerte también poder participar en una iniciativa tan interesante como necesaria. Gora y yo queremos presentaros hoy el proyecto Mute, cuyo nombre proviene del inglés to mute, que significa silenciar, poner en silencio, y que hace referencia precisamente a esas voces de escritoras mujeres que en literatura durante muchísimos años han sido silenciadas, han sido olvidadas, relegadas a un segundo plano, primero en la literatura y después, más tarde, en la traducción, siendo censuradas. Asimismo, la sigla MUTE también hace referencia al nombre del proyecto, que es Mujer, Traducción y Censura. Se trata de un proyecto de investigación financiado por la Generalitat Valenciana, que desarrollamos algunos profesores del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de esta universidad, y que comenzó su andadura hace muy poquito, en 2016. ¿Qué es MUTE? Para comenzar, podemos decir que existe un estrecho lazo entre la traducción, la censura y el género. En un estudio anterior pudimos constatar que un gran porcentaje de novelistas británicas del siglo XX fueron censuradas, nunca llegaron a traducirse al castellano, en muchas ocasiones por expresar o ideas eminentemente feministas para la época o bien por explorar opciones diferentes a lo heteronormativo. Se trata de mujeres que, como la novelista inglesa Radcliffe Hall, fueron tachadas de invertidas e incluso de repulsivas por las comisiones de censura de la época, y es precisamente ese vínculo entre traducción, censura y género el que pretendemos explorar en este proyecto. El proyecto Mute pretende aportar ese granito de arena en la construcción de una historia más real de la traducción, que estudie y que visibilice también la censura aplicada en la traducción al español y en la adaptación cinematográfica de autoras novelistas inglesas del siglo XX. Analizar este movimiento traductológico pasa por rastrear la censura que esas escritoras han sufrido, con el fin de investigar aspectos como, por ejemplo, las causas por las que se censuraron determinados textos, la relación entre la censura y el género o el estrecho nexo entre la censura y el género literario, ya que en muchísimos más casos de los que nos gustaría, la versión que una determinada cultura tiene de un texto no es
una versión auténtica, no es fiel al original y por lo tanto tampoco tenemos una visión fiel a la autora que produjo ese texto. De entre todos los objetivos que nos planteamos en este proyecto podemos destacar los siguientes 4. En primer lugar, estudiar la censura parcial o total de novelistas británicas del siglo XX, también arrojar luz sobre cómo han sido publicadas estas autoras más tarde, ya en épocas de democracia. Por otra parte, también analizar comparativamente los casos en que hay más de una traducción de un texto clave y otro objetivo sería estudiar la adaptación cinematográfica de las novelas de estas autoras estudiadas, es decir, cómo esas autoras han sido también censuradas en la filmografía. De entre todas las tareas que nos hemos propuesto realizar en este proyecto, algunas de las cuales estamos realizando actualmente, podemos destacar las siguientes. Por una parte, elaboración de una base de datos actualizada de las obras originales y de sus traducciones de estas novelistas británicas del siglo XX. También estamos rastreando, pidiendo, consultando expedientes de censura de determinadas autoras y de determinadas obras, recurriendo para ello al Archivo General de la Administración, que se encuentra en Alcalá de Henares, como comentará después Gora. También estamos estudiando comparativamente inglés y español de las obras censuradas, que han sido censuradas parcialmente. Asimismo, queremos realizar el análisis comparativo tanto textual, puramente textual, como metatextual, entendiendo por ello todo lo que es prólogo, notas, incluso portadas de estas novelas, de primeras, segundas y de incluso terceras versiones de una misma obra, porque existen diferentes traducciones en función de la época. También queremos realizar un estudio comparativo de la censura aplicada, bueno, esto lo estamos realizando ya, de la censura aplicada en la traducción y la adaptación cinematográfica de obras y autoras, como decía. Y por otra parte también, que después nos comentará ahora, estamos organizando diversas actividades de difusión en la facultad y también elaboración de materiales docentes para poder aprovechar, para llevarnos a clase todo esto que estamos viendo para ir construyendo conjuntamente también con los alumnos. Ahora voy a mostrar brevemente la página web del grupo porque, bueno, pues en ella también no solamente explicamos el proyecto. En primer lugar, bueno, tenemos diferentes secciones que hemos ido creando no solamente para presentar el proyecto, sino también para incluir todas las actividades que vamos realizando, todo aquello que vamos descubriendo y que queremos compartir con los alumnos, con la comunidad científica, con todo aquel que esté interesado en el proyecto. Tenemos una sección de presentación, otra sección que, como decía, incluye todo lo que son noticias y actividades que vamos realizando. Otra sección en la que, bueno, presentamos los miembros del proyecto. Una sección de enlaces a webs hermanas o a webs que comparten un poco el espíritu y la ideología del proyecto. Y por último, una página de contacto. En esta página también, bueno, se incluyen algunas citas precisamente de esas autoras que hemos estudiado, autoras censuradas, algunos párrafos que nunca vieron la luz. Y no me gustaría olvidar tampoco que en esta primera pantalla de la web se incluye también la posibilidad de suscribirse a la newsletter del proyecto para recibir todo aquel que esté interesado, noticias sobre todas las actividades y noticias que vamos publicando acerca del proyecto. Vale. Hola. Pues precisamente es en esta web donde cada vez que organizamos una actividad habilitamos un formulario de inscripción automático
el uso de nuevas tecnologías también va mucho con el espíritu innovador de nuestro proyecto. Entre las actividades de formación que hemos llevado a cabo en los apenas 6 meses que llevamos con este proyecto, destacaríamos en primer lugar el taller sobre censura, género y discurso que impartió la profesora Lucía Montejo, titular de la UNED, que trató sobre el funcionamiento del sistema censorio, las leyes que lo rigieron, los criterios que los censores aplicaron, estrategias literarias y extraliterarias que escritores y escritoras utilizaban para burlar la censura. Nos gustaría destacar el éxito de participación, así como la implicación de más de 100 alumnas y alumnos que asistieron a este taller que evidentemente pues, fue gratuito. Bueno, también resaltaríamos la recientísima primera jornada de género, traducción y censura en el cine, que fue la semana pasada, el viernes pasado, y que contó con profesionales como Kiko Rovira Veleta, traductor de la saga de Star Wars, o la oscarizada La La Land, además de especialistas de distintas universidades españolas en el campo de la traducción y la censura, la teoría fílmica feminista o la accesibilidad, tales como Cristina Gómez Castro, María Pérez de Heredia, Raquel Sanz o Omar Vinimelis. De modo que también ofrecemos a nuestro alumnado la doble vertiente, es decir, no solamente la académica e investigadora, pero también desde el ejercicio de la profesión. La jornada tuvo el objetivo primordial de examinar la triple discriminación por cuestiones de género que se da en la literatura, en la traducción y en la adaptación cinematográfica. Como comentaremos a continuación, con un muy reciente estudio de caso, cuyas primeras pinceladas también presentamos en esta jornada. Nos sentimos particularmente satisfechas con el resultado de esta jornada, como nos han remitido pues, tanto el alumnado como colegas que asistieron a la misma. La censura no es algo ligado únicamente a los estados antidemocráticos, como es el caso de la dictadura franquista, que ocupa gran parte de nuestro trabajo de campo, y con el fin de visibilizar, reflexionar e incluso denunciar aquellas conductas censoras y autocensoras que se siguen produciendo en pleno siglo XXI, en el ámbito de la traducción, estamos perfilando un congreso internacional cuyos objetivos primordiales girarán en torno a los siguientes ejes temáticos, que resumo brevemente: la censura en los medios audiovisuales, la censura en el ámbito literario, la censura en la prensa y género y censura, textos silenciados, censura parcial o total de textos que expresan una sensibilidad de género, análisis comparativo de textos pre- y post-dictadura, pero también género y censura en la traducción en la actualidad social y política, es decir, la traducción y la interpretación en los contextos de violencia de género, crisis de refugiados, conflictos armados, organismos gubernamentales y relaciones internacionales. Y estamos muy ilusionadas con este congreso y esperamos lanzar el Call for Papers para la comunidad académica en los próximos días. Además de la organización de actividades académicas, pues lógicamente que sirvan de foro de reflexión y de debate, también llevamos a cabo un trabajo de campo que, como comentaba mi compañera, la doctora Cerezo, pues evidentemente se centra por la naturaleza de nuestra investigación, principalmente en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, además de una lectura exhaustiva y actualizada de la literatura en torno a nuestro eje fundamental, que es la traducción y la censura de mujeres escritoras. Hace poco estuvimos ahí, pues evidentemente pues es un trabajo bastante duro, pues porque cuesta mucho encontrar estos expedientes, además hay un límite de expedientes por día, además están en unas condiciones a veces un poco, os podéis imaginar, pues llenos de polvo, acabas ahí pues que no puedes casi ni respirar, pero esto es fundamentalmente el grueso de nuestra investigación. Es objetivo de nuestro proyecto igualmente contribuir a la difusión de los resultados de nuestro trabajo por medio de publicaciones en editoriales nacionales e internacionales. Por ejemplo, nuestro trabajo en torno a la escritora inglesa Radcliffe Hall, cuyas primeras pinceladas fueron presentadas en el coloquio de género y traducción organizado en Valencia en octubre pasado por los doctores Santa Emilia, Bou y Maruenda, será publicado en breve.
y así como el trabajo que estamos desarrollando en torno a la censura de la novelista Daphne du Maurier en su doble perspectiva literaria y cinematográfica. Aunque no nos gustaría extendernos demasiado en el trabajo que venimos desarrollando, pues creemos que sería el objetivo de otra charla, sí nos gustaría ofrecer algún apunte esencial para los que estáis esta tarde aquí, tengáis una visión más clara de lo que significó la censura literaria durante la dictadura franquista. Durante los años posteriores al establecimiento de la dictadura y hasta entrados los 80, en España había un fuerte aparato represor que controlaba, filtraba y manejaba cualquier intento de publicación de libro, revista, obra de teatro, película, cartel, portada y un largo etcétera. Esto afectaba no solo a los autores y autoras en lengua española, sino también a los extranjeros, puesto que también se debía, y esto normalmente lo hacía el editor, solicitar publicación de cualquier traducción, quedando pues cualquier reflejo artístico sujeto a los imperativos del sistema franquista. En pantalla podéis ver un ejemplo de la ficha que cada censor o lector encargado de censura debía completar tras esa solicitud de publicación. Ataca al dogma, ya podéis ver los principios del sistema franquista, a la moral, y se debía indicar las páginas que lógicamente luego serían llamadas a ser retiradas, suprimidas, a la Iglesia o a sus ministros, indicar las páginas, al régimen o a sus instituciones, a las personas que colaboran o han colaborado con el régimen. Los pasajes censurables califican el contenido total de la obra, pues muchas veces no lo justificaban, entonces en lugar de ser ciertas páginas llamadas a ser suprimidas, lo era el conjunto de la obra. Por lo que hay muchísimas obras que han pasado vía traducción de forma parcial, pero muchas otras obras que fueron censuradas por completo y que incluso hoy en día siguen sin ser publicadas. También llama mucho la atención una de las frases que se incluye al final de los expedientes de censura, dice: si es obra para niños o para público femenino, dígase expresamente. Entonces, bueno, pues es un hecho que traduce muy bien el estatus al que relegaba a la mujer el sistema franquista. En el caso de The Well of Loneliness, de la escritora Radcliffe Hall, que ya hemos mencionado, la primera novela en lengua inglesa en tratar abiertamente el lesbianismo, pero también el transgénero, publicado en 1928 en Inglaterra y retirado prácticamente de inmediato de todas las librerías por ser juzgado inherentemente obsceno, según la ley censora que imperaba en el momento, que era una ley que se llamaba la Ley Campbell o Sin Publications Act, que era una ley de 1857, pues si observáis el expediente de censura del intento de publicación de la traducción de la obra, en español El Pozo de la Soledad, que fue esta petición de traducción, de publicación de traducción, fue realizado en el 52, pues podéis ver que no faltan los comentarios misóginos del lector, que muchas veces aparece con nombre y apellidos, personas que además muchos de ellos aún están vivos, calificativos despectivos hacia la homosexualidad de la heroína y enormes juicios de valor. Lo leo: una invertida de vivir con sucesivas amantes deja con gran renunciamiento por su parte el camino libre para que la última de ellas busque la regeneración en el amor normal por un hombre. Novela con diversos e importantes inconvenientes de forma y fondo. Aquellos la hacen desagradablemente repulsiva, estos la convierten en obra que merece ser revisada y opinada por otros lectores, peligrosa y por tanto no aceptable. La obra es censurada por completo, lo mismo que todos los intentos posteriores de publicación en el 55, en el 56 y en el 57. Y la obra no vería la luz en español hasta 1989. Es posible que a muchas y a muchos de vosotros os suene esta cara. La escritora inglesa Daphne du Maurier, pero seguro que os sonará muchísimo más películas como Rebecca, la adaptación cinematográfica de su novela, publicada en 1938 y llevada al cine por el director Alfred Hitchcock.
Lamentablemente, la escritora du Maurier se pierde a la sombra del gran director de cine, como tantas y tantas escritoras. A pesar de un enorme éxito literario y su traducción a infinidad de lenguas, Dame Daphne du Maurier, porque era dama del Imperio Británico, rara vez la podéis encontrar en antologías e historias de la literatura inglesa. Posiblemente por explorar subgéneros literarios, siempre valorados como literatura de segunda clase, escrita para y por mujeres, imagen que hemos observado muchos de los prólogos a sus ediciones intentan desmontar, como por ejemplo en el prólogo a sus obras selectas, donde podemos leer ya al principio, se le introduce así: Daphne du Maurier no es una escritora de novela rosa. Además, ella representaba mujeres fuertes, valientes, que se negaban a ser definidas en relación a un hombre, y un amplio espectro de mujeres donde evidentemente pues cabían todas y de todas se podía aprender algo, como por ejemplo los 4 arquetipos de mujeres que vemos en la novela Rebeca. Otro aspecto que estamos explorando en la actualidad, además del rico paratexto que acompaña las diferentes ediciones de las traducciones, por lo que evidentemente puede decirnos con respecto a la recepción de la obra, no solamente en la cultura de origen, pero también en la meta, es la sorprendente confluencia de 3 códigos censores. El Obscene Publications Act en la cultura origen, como hemos comentado, que imperó del 1857 hasta 1959, el Código de Producción de Hollywood, o Código Hays, que estaba en vigor entre 1934 y 1967, y la Ley de Prensa del 38 española, luego sustituida por la Ley Fraga de 1966, que se suponía una mayor apertura y un relajo de la censura, pero que no fue así en ningún momento. Hemos revisado minuciosamente, y no sé cómo vamos de tiempo, pero quizá esto lo paso un poquito más rápido, pero bueno, revisando todos los expedientes, porque hay muchísimos expedientes de la obra, 26 entre 1942 y 1982, podemos concluir que fue precisamente lo que dejaba a la sombra a la escritora, es decir, la enorme popularidad de la adaptación cinematográfica, lo que pensamos motivó a los censores franquistas a dar carta blanca y de forma reiterada a la novela, como podemos ver en algunos de los informes de los censores que recogemos en pantalla. Matiz político-apolítico, novela fuerte y algo morbosa, aunque no inmoral. Nada que oponer a esta nueva edición de la famosa novela que popularizó el cine hace algunos años, siempre destacando el valor de la adaptación y no el valor literario de la autora. No corrió la misma suerte el relato París y Londres de la escritora, como podemos ver en pantalla algunos de los múltiples comentarios que podemos leer en sus archivos de censura. Se nos pinta así la aprensión de Masi prostituta, contraer enfermedades venéreas como su amiga. En la segunda historia, la muerte de una joven que se ha fugado con su amigo en el cuarto cochambroso de un hotel de París la misma noche de su primera entrega. Las restantes historias limpias de tema y forma. Las aludidas, aunque sin reparo de expresión, rechazables por el fondo, y indica las páginas que han de desaparecer si se quiere publicar el libro. Opinamos que las páginas señaladas no se leen textos honestos y devotos, pero como la escritora trata de acusar vidas de bribonas y perdidas, aquí se intenta como justificar a la autora para realmente dar carta blanca a la novela. La novelista de hacer uso de esas expresiones que no son exageradas. Bueno, más allá de la conexión entre sexo, género y traducción y censura de estas primeras andanzas de nuestro proyecto, y de sus conclusiones, destacaríamos la necesidad de indagar en otras autoras y en otros textos, rescatar los millones de expedientes que se hallan en Alcalá de Henares, analizarlos, revisar las traducciones de la época, su rico paratexto, para finalmente pues, llamar un poco a traducir, retraducir y recuperar a tantas y tantas escritoras, de manera, como decía mi compañera, que podamos contribuir, aportar nuestro pequeño grano de arena a una historia real, fiel e inclusiva, tanto de la historia literaria como de la historia de la traducción en España. Por último, nos gustaría destacar el carácter multidisciplinar de esta importante y necesaria jornada, matiz que compartimos y adoptamos plenamente desde nuestro proyecto.
Ojalá llegue el día en que el matiz de género no sea un apartado separado de las múltiples disciplinas académicas, sino que esta perspectiva sea plenamente considerada e incorporada en la docencia y la investigación, sea cual sea el ámbito. Pero hasta entonces se agradecen iniciativas como la que hoy nos reúne aquí. Muchas gracias a nuestras compañeras, las doctoras Sevilla y Ava, por su amable invitación. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención y pues seguimos en contacto en proyectomute.es. Muchas gracias.